no sé si se dan cuenta, por unas razones por las cuales yo pido tanta oración es porque yo hago más de lo que yo debería hacer. Y cuando le digo a mi esposa, ella me dice: es que a ti te gusta. Canto, oro, predico, grito, porque yo estoy tan agradecido de esta salvación. ¿Cómo yo puedo hacer menos que lo que hago? ¿Cómo agradecer tanto que has hecho por mí? Nada merecí para que me amaras tanto así. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarían mi gratitud, pues lo que soy o llegue a ser aquí, lo debo todo a ti. Pues hagan un falseto porque yo no puedo cantar el coro. A Dios sea la gloria. Hecho en mí, por lo que he hecho en mí, con su sangre, con su sangre, con su sangre, me ha limpiado, me ha transformado. Aleluya. Como el aplauso es para Jesús, lo pueden dar, no es para mí. Nunca. Nunca. Para mí la Semana Santa es muy especial. Porque cuando, no sé por cuántos años, en todas las Semanas Santas, a mí me daba una gripa que me tiraba al piso. La semana completa. Yo decía: pero ¿cómo va a ser que en la semana de sanidad yo estoy enfermo? Anoche sentí los mismos síntomas. Y yo dije: no, Satanás, llegaste tarde. Ya estoy muy viejo para enfermarme. Así que eso era cuando era muchacho, que no conocía la cruz. Pero conociendo ahora el poder de esta redención. Pero estoy contento de verlos ustedes felices, porque ustedes son parte de mi felicidad, una gran parte de mi felicidad. Verlos alegres, verlos contentos, verlos sirviendo a Dios. Ver a estos muchachos jóvenes, ver a, bueno, todos somos jóvenes aquí, por cierto. Aleluya. Ayer, para el segundo culto, Dios me dio un mensaje nuevo. Así que algo nuevo hoy en el ambiente. Santo el Señor. Y como ya oraron por mí, no tengo que pedir que vuelvan a orar. Pero vamos conmigo a 1 Timoteo 3, verso 16. El tema de mi mensaje para esta mañana es 4 misterios de Dios que sorprendieron al diablo. Y está poderoso lo que Dios me dio. 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahí está la encarnación. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Espíritu Santo, I need you. Te necesito, Espíritu Santo. La primera vez que voy a disertar esta palabra que tú me diste, necesito tu gracia. Me humillo ante ti. Pon tus palabras en mi boca.
que alguien va a ser salvo, alguien va a ser transformado, alguien va a ser sanado, alguien va a ser liberado y levantado en este glorioso día de resurrección. Hay 4 misterios acerca de la vida de Jesús en la tierra que son determinantes para nuestra salvación. ¿Me pueden? No tienen que ponerme la gráfica cuando tomo agua para que la gente sepa que yo tomo agua. Ya de una vez, aquí no tenemos que esconder nada. Hay 4 misterios acerca de la vida de Jesús en la tierra que son determinantes para nuestra salvación. Deben ser importantes. Quiero que escuche bien, querido, porque es una palabra demasiado importante, especialmente los que van a ser predicadores, ¿entiende? Como Marcos, que va a ser un hombre de Dios, Santo el Señor, y Freber y Gabriel, que también está así, ahí haciendo sus pininos. Y hoy cantó gospel, aleluya, no podía creerlo. Bueno, un cántico que algunos dicen que es anticuado, él lo hizo muy moderno. Bien, todo lo que vemos en el ministerio de Jesús en la tierra no sucedió por accidente, entienda esto, sino por el determinado consejo de Dios. Este es un mensaje de inteligencia. Este plan de salvación que fue diseñado en los cielos antes que el mundo fuera creado, tomó por sorpresa a Satanás, quien engañado a sí mismo creyó tener la hegemonía sobre los hijos de Dios, desde que la serpiente entró al Edén para arrebatarle a Dios lo más precioso de su creación, el ser humano, al hombre. Adán y a Eva, empezó por ellos. La razón por la cual Jesús aceptó con humildad todo lo que venía en su contra cuando estuvo en este mundo, es muy importante que usted lo entienda, es porque Jesús mismo había sido miembro del consejo de la deidad que había determinado este glorioso plan de salvación. Cuando en una eternidad pasadas, posiblemente hubo una conferencia, un consejo en los cielos, estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo y supuestamente quizás arcángeles y ángeles que estaban hablando acerca de el futuro de la raza humana cuando aún Dios no había hecho el hombre. Wow, Jesús estaba ahí. Así que nos equivocamos si pensamos que Jesús simplemente se resignó a aceptar el evento de la cruz. Muchos de nosotros vivimos una vida de pura resignación. Y como es pura resignación, no vemos la mano de Dios en todas las cosas que nos suceden. Bajo ninguna circunstancia voy a atreverme a decir que Dios me envía las cosas malas, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, no. Pero a la misma vez tengo que decirle que por alguna razón Dios permite cosas que vengan a nuestra vida que tienen un propósito redentor, que nos van a convertir en mejor persona, que nos van a hacer más que vencedores. Wow. Así que no podemos vivir. Jesús no vivió una vida de resignación. Él lo hizo por el gozo puesto delante de él, dice la Biblia, sufrió la cruz. Porque el mismo Jesús sabía el final desde el principio. Wow. Usted debe saber el final del principio porque lo ha leído en la Biblia. Que todas las cosas obran para el bien de aquellos que amamos a Dios. Pero el primero soy yo que me quejo cuando estoy en las cosas. Tengo que ser sincero con ustedes porque no puedo engañarle. Wow, si yo no miento afuera, ¿cómo voy a mentir en el púlpito? Ahora, si nosotros entendiéramos esto acerca de nuestra vida en Jesús, viviríamos con un sentir
de propósito eterno. Eterno. Porque Efesios 2:9 dice que aún nuestras obras estaban preparadas por Dios para nosotros de antemano. Él nos vio, Él nos conoció. Wow. Así que nosotros no somos un accidente. Hay un propósito, hay un diseño. Y a la medida que usted entienda eso, usted podrá descansar en las manos de Jesús, permitir que Él le lleve por todas las circunstancias y situaciones que la vida nos trae, buenas y malas. Pero el mensaje mío tiene que ver más con los 4 misterios. Estos 4 misterios recogen básicamente todo el ministerio de Jesús en la tierra y cómo nos bendijo. Cada uno de estos 4 misterios pudiera ser un mensaje por sí mismo. El primer misterio es el misterio de la encarnación. La palabra encarnación es en carne. ¿A qué se refiere eso? Que Dios, que era el Espíritu eterno, se hizo carne, se encarnó en la persona de Jesús. Es una de las doctrinas principales de las Santas Escrituras. En ciertos círculos cristianos, otras denominaciones, se le da más importancia a el hecho de que supuestamente María fue concebida sin pecado, lo cual no es cierto. María, al igual que todos los demás mortales, participó del ADN de pecado de Adán y Eva. Y ella fue la misma que dijo: mi alma alaba al Señor. Así que ella reconoció al Jesús que estaba en su vientre como su Señor. Bajo ninguna circunstancia esto desmerece o degrada a María. Pero lo más importante es que Jesús vino del Padre, fue Dios quien se hizo carne. Jesús no empezó en Belén, era Dios y estaba con Dios desde el principio. Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan, es muy claro en los versos 1 y 2. Juan le llama el verbo, en inglés le llama la palabra. En el principio era el verbo o era la palabra. Y el verbo era con Dios. O sea que ya él estaba con Dios. Y como estaba con Dios, el verbo era Dios. Gente que tiene problemas con la doctrina de la Trinidad. Yo prefiero usar la palabra deidad porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero tampoco es incorrecta. ¿Entiende? ¿Y cómo es posible que sean 3 personas y sea un solo Dios? Bueno, es que Dios, el Padre es Dios, Jesús es Dios porque es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es Dios porque es el Espíritu de Dios. Simple. Y dice que este era en el principio con Dios. ¿Cuál era ese principio? ¿Cómo es que la eternidad tiene principio? Pero eso fue la forma como Juan lo pudo explicar. Jesús era desde el principio con Dios. Le podemos llamar a Jesús el Hijo Eterno. Habrá misterios que nunca los conoceremos en su máxima expresión porque son cosas que solamente la eternidad nos las va a enseñar. Ahora, el propósito original de Dios fue salvar la raza humana caída por la transgresión de Adán y Eva. Ese propósito es lo que usted tiene que entender. No lea la Biblia en otra forma. Desde Génesis 3:15, cuando Dios Padre sentenció a la serpiente y le dijo: la simiente que sale del vientre de esta mujer te va a pisar la cabeza. Tú vas a herir el talón o el calcañar. Está hablando ahí de ese conflicto que hay entre la simiente satánica y la simiente de Dios que iba a venir por medio de la mujer. El propósito original de Dios fue salvar la raza humana, porque el hombre es la corona de la creación de Dios
y es lo más importante para Dios por encima de los planetas y las galaxias, porque tenía el Espíritu de Dios. Así que en esta forma es que entendemos el Evangelio. Dios anda tratando de salvar la raza humana caída por la transgresión de Adán y Eva. Ahora, el problema es que solo alguien que fuera todo Dios y todo hombre podría salvar a la humanidad. No había un hombre que Dios pudiera encontrar, y hubo hombres santísimos, piadosos. Abel fue uno de ellos, Job fue uno de ellos, Abraham, Moisés, Daniel, pero ninguno de ellos calificaba. ¿Pero por qué razón? Porque la sangre de ellos tenía genéticamente la semilla del pecado, por cuanto todos pecaron. Alguien dice, pero es que yo no soy culpable del pecado de mi papá o de mi abuelo. Pero qué interesante que cuando a alguien de mi familia le puede salir los ojos azules. Yo no tengo ojos azules, pero mi abuelo tenía ojos azules. O sea, lo podemos creer en lo natural, pero no lo podemos creer en lo espiritual. Yo quiero que usted entienda esto. El más santo de nosotros fue mordido en Adán, porque dice que en Adán todos pecaron. O sea, somos participantes. Pero entonces, ¿cómo Dios resuelve este problema? Porque el que fuera a salvar a los hombres tenía que ser todo Dios para devolverle el espíritu a los hombres, y todo hombre para poder entender a los hombres y que los hombres lo entendieran. Y ese fue Jesús. El principio del gran misterio de la piedad que nos dijo Pablo en la escritura que leímos en 1 Timoteo 3:16, el principio del gran misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. Por eso es que antes que hablemos de la crucifixión y de los otros dos misterios, el misterio más importante es porque si no hay encarnación, no habían los otros tres misterios. Es maravilloso la sabiduría que Dios usó. Este principio fue manifestado en carne. La encarnación de Dios, que es Jesús, sorprende a Satanás porque a la tierra regresa el último Adán. A Jesús se le llama el último, no el segundo Adán, porque no hay un tercero. Así que Jesús podemos decir que tenía la semejanza de Adán. No estamos diciendo que Jesús es igual que Adán, porque Adán fue hecho por Dios. Jesús es el Hijo eterno. Adán no era el Hijo eterno. Pero Jesús es como Adán porque su cuerpo no fue hecho de pecado, y su espíritu fue el espíritu que vino de Dios, en la misma forma que pasó con Adán. Por eso es que Satanás nunca pudo pensar que a Dios se le fuera a ocurrir el misterio de la encarnación. Por eso Dios sorprende a Satanás, porque a la tierra regresa el último Adán. Esa es la razón por la cual Satanás quería matar a Jesús. Una pregunta: ¿cuántos cientos de bebés habían nacido con Jesús en Belén en la misma época de Jesús? Y el único que puso nervioso a Satanás fue Jesús. Y como no podía saber quién era y dónde estaba, mandó a matar Herodes a los niños menores. Usted tiene que entender la amenaza que es la encarnación. Usted quita la encarnación. Uno de los problemas que tienen algunas iglesias que se llaman liberales, evangélicas, es que no creen en la encarnación. Creen que Jesús fue un buen maestro, fue un hombre ejemplar, fue alguien quizás así que se compara con Mandela, que se compara con Gandhi, que se compara con George Washington. Nada de eso. Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Ahora, veamos que María produjo la parte humana de Dios porque fue en su vientre que Jesús fue concebido. Pero no hay ninguna participación del hermano José. El hermano José tuvo que conformarse con ser el padre adoptivo de Jesús simplemente. Aleluya. Fue María la que tuvo el privilegio de cargar en su vientre a Dios. Así que Jesús
tiene dos naturalezas. De María sale la naturaleza humana, pero entonces del Espíritu Santo viene la naturaleza divina. Así que el Espíritu Santo sopló la parte divina, porque Dios fue quien fecundó a María con la semilla eterna de Dios. Esto lo hace hijo de Dios. Tremenda sabiduría. Dejó al diablo preocupado. Wow. Pero ese fue el plan de Dios para asegurarnos que Dios regresara a la tierra. Dios regresó a la tierra. Porque al principio Dios estaba en la tierra en la persona de Adán, porque Dios sopló sobre Adán. Y como hizo con Jesús. Cuando el ángel viene, le da el mensaje a la Virgen María. María dice, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo estoy señorita. ¿Cómo? Y el ángel le dice, tranquila, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra sobre ti. Por lo cual lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Esa es la singularidad de Jesús. Y no permita que nadie se lo cuestione. Toda religión que cuestione eso es falsa. Es del anticristo. Porque nuestra fe está fundada en primer lugar en el misterio de la encarnación. Número 2. El segundo misterio es la crucifixión. Aleluya. Porque claro, ya Jesús operó en la tierra como un hombre. Como un hombre normal. Tuvo todas las tentaciones. Fue tentado, comía, se cansaba, pero nunca pecó, por cierto. Ahora, el segundo misterio es la crucifixión. Satanás creía que él tenía el control, que él estaba controlando los eventos. Alguien dice, ¿y cómo Judas? ¿Y cómo esto? Y lo otro? Hay cosas que quizás no entendemos. Pero en 1 Corintios 2:7 hay unas palabras que hay que discernirlas y sacarlas para que veamos lo nervioso que el diablo está por la crucifixión. 1 Corintios 2:7-8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y dice que la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No se estaba refiriendo ni a César, ni a Herodes, ni a ninguno de los sumos sacerdotes. Se estaba refiriendo a los príncipes de este siglo. Pablo se estaba refiriendo a principados y potestades de las tinieblas que fueron sorprendidos con la sabiduría de Dios. Y nos dice aquí que si ellos hubieran conocido cuál era la sabiduría de Dios, que era lo que Dios quería lograr, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fue un desliz para Satanás y ya no puede resolverlo. Ahora, veamos a Jesús. Jesús afirmó no ser víctima de Satanás ni de nadie. Porque el hombre de propósito o mujer de propósito no es víctima de nadie, sino que es un mensajero de Dios con un propósito. Jesús afirmó no ser víctima al decir que nadie le quitaba su vida, sino que Él la entregaba por su decisión. Interesante, porque en Juan 10, 17, 18, Jesús dice, Juan 10, 17, 18, por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Wow. Solamente alguien que es Dios puede decir eso. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir, pues yo me muero cuando yo quiera, yo me saco el espíritu y lo pongo en un sitio y ya me muero y cuando yo quiera otra vez voy y lo recojo y vivo otra vez. Imposible. Pero Jesús, con su doble naturaleza, podía decir, ¿ustedes creen que yo voy a ser una víctima de Satanás o de Judas o de quien sea? Todas esas cosas están en el predeterminado consejo de Dios, de forma que Dios pueda meter a Satanás en una trampa y eventualmente pueda destruirlo y legalmente enviarlo a los infiernos eternos per secula seculorum. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y miren lo que dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar.
este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Se acuerdan cuando Pedro trató de defender a Jesús? Sacó una espada. Jesús le dijo: Pedro, tranquilo. Si yo quisiera, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles y me ayudarían, y yo no tendría que sufrir esto. O sea que aún Jesús en aquel momento tenía el derecho divino de él pedir ángeles, y si él quería escapar de la cruz. Pero él conoció un propósito superior, supremo. Quiero que usted entienda eso. Yo pudiera estar en otro lugar y estar en media voluntad de Dios, pero en el momento que yo conozco la voluntad de Dios, sé que hay un propósito supremo y que tiene que ser parte de mi vida y de mi conducta. Pero yo decido. Yo puedo decidir ahora mismo: bueno, pues ya yo cumplí aquí mi misión, estoy bien, hemos hecho algo grande, yo ya tengo 76 años, supone que lo tome suave, y yo, bueno, tengo hijos aquí, puedo, traer a alguien o algo, y yo me voy a descansar. Yo puedo hacer eso. Pero ¿qué sucede? Aunque yo tengo poder para hacer eso, no puedo hacerlo, porque yo tengo un mandamiento de mi Padre, y el mandamiento que yo recibí de mi Padre no es el que Jesús recibió. Es que yo tengo que obedecer a Dios aunque no entienda. Pero eso sí, yo sé que las cosas que me vengan, yo no soy víctima. Nada me acontece, siempre y cuando que yo esté en el centro de la voluntad. Nada me acontece a menos que Dios lo permita. Ni Satanás, ni los brujos, ni nadie puede tocarme a menos que Dios. Y si Dios lo permite, es con un propósito de avergonzar a Satanás, porque el propósito que Dios permitió en eso era para avergonzar a Satanás, y tuviera una vergüenza eterna de la cual nunca se va a recuperar. Por lo tanto, yo le llamo a la cruz la trampa de Dios para Satanás. Eso lo recibí ayer. En la trampa de Dios para Satanás. O sea, usted sabe cuando alguien hace una trampa para otro y de repente él regresa y se le olvida que había hecho una trampa y cae en la misma trampa. Él creyó que estaba al control de la vida y de los movimientos de Jesús. Él nunca entendió el propósito de Dios, porque recuerde que aunque como arcángel era perfecto en sabiduría, pero al caer de la gracia, su sabiduría se corrompió tanto que todavía hoy en día Satanás cree que puede ganarle a Dios. Todavía él lo cree. Por eso él creyó que estaba al control de la vida de Jesús. Ahora, de acuerdo, no voy a ponerlo, lo pueden poner los versos ahí, pero el primero es 1 Pedro 1:19, 1 Pedro 1:19, y el otro es Apocalipsis 13:18. Ya desde antes de la fundación del mundo, Jesús estaba diseñado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en la Biblia. Pedro lo dice y después Juan lo dice, ¿ve? Un cordero sin mancha y sin contaminación desde antes de la fundación del mundo. Wow. En Apocalipsis dice que fue inmolado. Aleluya. Que fue inmolado. Apocalipsis 13:18. No sé. Wow. Bien. Así que Jesús no es un accidente. Todo fue planeado por Dios. Ahora, hay una sabiduría oculta acerca de la cruz que Satanás nunca pudo descifrar. Como Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, era un hombre de mucha revelación. Dijo, si lo hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahora, la cruz fue tanto la idea de Dios que la ley misma, la ley de Moisés, que fue dada por Dios, había una cláusula en Deuteronomio 21, 22, 23, que todo el que colgara en un madero sería maldito. Y es interesante porque cuando se puso esa ley en Deuteronomio 21, 22 y 23, no existía la muerte de cruz. La muerte de cruz vino más tarde. Pero ya en la mente de Dios, ya Dios había determinado
que se tenía que cumplir una profecía, que alguien iba a ser colgado en un madero y que sería maldito. Y es Jesús. Porque entonces ahora nos dice el apóstol Pablo en Gálatas, aleluya, que Él nos libró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Hay que ser un enajenado o un ignorante mental para tú cuestionar la forma como la vida todo concerta. O sea, hay una perfección de revelación cuando estamos orando en el Espíritu Santo. Wow. Así que la misma cruz que fue el lugar de maldición y muerte para Jesús se constituye en bendición y vida para los hijos de Dios, pero se constituye en el lugar donde Satanás, dice Colosenses, fue expuesto a la vergüenza pública. Ok, o sea, la cruz, lugar de maldición y muerte para Jesús, bendición y vida para los hijos de Adán, que somos nosotros, pero es el lugar de vergüenza donde Satanás fue expuesto a la vergüenza pública. ¿Cómo es posible que tú destruyas a alguien en la misma forma que te está destruyendo? Los que estaban allí viendo a Jesús en la cruz lo vieron como una víctima. Le decían: si eres hijo de Dios, desciende de ahí y creeremos en ti. Jesús fue tentado muchas veces a colgarse de la cruz. Una de las tácticas de Satanás con nosotros, con gente de propósito, yo soy uno de ellos, es decirnos que nos tiremos de la cruz. Y tendremos siempre gente buena a nuestro lado que nos recomiendan que nos bajemos un ratito de la cruz. Jesús tenía uno de sus discípulos que después llegó a ser el pastor principal al principio del libro de los Hechos, Pedro. Un día Jesús estaba hablando que él tenía que ir a la cruz y Pedro oyó eso y no le gustó, porque Pedro dijo: ¿y qué va a pasar con nosotros si él se va a la cruz? Hasta ahora estamos bien, estamos con él nos paga la comida a todo el mundo, él me ayuda a llevarle el dinero a la suegra, porque Pedro tenía una suegra. Y si él se muere, tenemos que volver otra vez a las barcas. Y un día: Jesús, quiero hablar contigo. Y dice que se lo llevó y le dijo: Jesús, un consejo, nunca esto te acontezca, no vayas a la cruz. Jesús lo mira y le dice: apártate de mí, Satanás. Yo no le he dicho eso a nadie aquí, ¿ok? Apártate de mí, Satanás. Yo nunca le he dicho eso a ningún pastor, y algunos se han ido por menos. Porque me eres instrumento de tropiezo. Y Satanás le dice: porque tú no tienes en tu mente las cosas de Dios. Hay gente que no tienen, gente cerca de usted, que no tienen en su mente las cosas de Dios, y te van a decir que evites la cruz. Si hay una cosa que yo no puedo evitar, es la cruz. Yo tengo que vivir en Gálatas 2:20 como hombre de propósito. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Los crucificados no nos defendemos. Los crucificados no tenemos odio contra nadie. No nos vengamos, porque estamos muertos. Y el que está muerto no actúa en defensa propia. ¿Usted ha visto un muerto defendiéndose? Pero la mayor parte de la iglesia está vivita. Si usted quiere entrar al propósito eterno de Dios, y que usted sea una amenaza para Satanás, si usted quiere que Satanás lo persiga como me persigue a mí, póngase en la cruz. Sí, porque es lindo. Es romántico hablar: o yo siempre amaré esa cruz, pero es la de Jesús, no la mía. Pero Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y después habló de lo menos que se predica: niéguese a sí mismo. Porque el que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por mí y por el reino la ganará. Wow. Son cosas que no se deben decir antes de recoger la ofrenda, y aquí aún no hemos recogido las ofrendas. Por eso es que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es que poder de Dios. ¿Se dan cuenta ahora de la primera trampa? Digo, el primer misterio, la ascensión,
y ahora la crucifixión. Bien, pero el asunto no termina ahí. Porque cuando Jesús expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Satanás se rió cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo en un idioma que ellos no conocían, Elí, Elí, lama sabactani, y la gente no entendía. Está llamando a Elías para que lo saque de la cruz. Satanás hizo una fiesta. Wow, ahora sí que está muerto. Acabamos con él. Y si acabamos con él, acabamos con su simiente. Wow. Satanás hizo una fiesta por 3 días y 3 noches. Porque la Biblia habla que Jesús estuvo 3 días y 3 noches. Hizo una fiesta. La fiesta más grande que se ha hecho en el reino de Satanás se hizo en esos 3. Lo tenemos. Lo vencimos. Logramos que no va a salvar la raza humana. Pero qué interesante. Vamos a Hechos 2, 23 a 24. Está hablando el apóstol Pedro, el cual no quería que Jesús que fuera a la cruz. Ahora está contento que fue. En Hechos 2, 23. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Yo sé que esta clase es un poquito teológica, pero hay que enseñarla. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. En otras palabras, ustedes creían que tenían el poder para evitar el plan de salvación de Dios. Pero quiero decirle algo, le está hablando a los que fueron responsables y fueron instrumentos de Satanás, aunque eran la denominación del momento, al cual Dios levantó, resucitó, suelto los dolores de la muerte. Él pasó por los dolores de la muerte. Él tuvo que luchar con principados y potestades por 3 días y 3 noches en las regiones satánicas. Por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. ¿Cómo? Porque la vida no puede ser retenida por la muerte. Si tú tienes vida, aleluya, recuerda que hay un tercer día. No importa lo que te hicieron, aleluya, el primer día. No importa lo del segundo día. Pero viene un tercer día. A third day is coming. A third day is coming. Viene un tercer día para Maranata. Viene un tercer día para Nahum y Minerva. Para ti que estás en cualquier problema, viene un tercer día. Vas a levantarte de ese problema. Serás sanado de esa enfermedad. Vas a salir de esa problemática. ¿Por qué? Porque la misma vida de Cristo, Él te la quiere dar a ti. Para que esa vida irrumpa en el infierno, irrumpa en tu problema y tú puedas recibir la abundancia de la gracia, el don de la justicia, para que reines en vida. Alguien dice aleluya. Ahora vamos a ver el tema de la resurrección de acuerdo al teólogo San Pablo en 1 Corintios 15, 19, 22. Con el correr de los años apareció una falsa doctrina en la iglesia de Corintios que Jesús no había resucitado. Y Pablo condena eso y lo aclara en el verso 19 y dice... Y estoy leyendo una versión que lo hace más claro, la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 15, 19, 22 dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, aleluya. El primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, pertenecemos a Adán. Todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Hoy en día hay solamente 2 razas: los que están muertos en Adán. Aunque hay tantos cadáveres caminando por las calles de Panamá, pero espiritualmente están muertos, porque en Adán todo está muerto, pero en Cristo todos estamos vivos. Recibirán vida nueva.
quiero decirte una cosa: el más débil de ustedes está más vivo que el más fuerte de Satanás. Porque usted tiene la vida de resurrección. Porque el que ha creído en Él tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Veamos los puntos de este tercer misterio. Satanás nunca creyó que Jesús se levantaría de los muertos. ¿Cómo es eso? Pero Jesús lo profetizó muchas veces. ¿Por qué Satanás no lo creyó? Porque Satanás es padre de mentira. Y los mentirosos no pueden creer verdad. No trate de darle verdad a un mentiroso. La mentira se le ha encarnado a ellos de forma que ellos no pueden creer una verdad. Y él, que no es mentiroso, él es padre de mentira. Aleluya. Él no puede creer. Por eso aún él cree que puede vencer a Dios. Antes, cuando yo no tenía esta revelación y estaba echando fuera a los demonios, yo le decía: tú sabes que Jesús te derrotó en la cruz. Es mentira, él no sabe. Él no lo cree. Porque si lo supiera, saliera en 3 minutos. Hay que luchar con él. Hasta que, no que lo sepa, que yo lo sepa, es que lo estoy sacando. Porque él nunca va a aceptarlo. Porque él es un mentiroso. Todavía él cree que él puede vencer. Wow. Por eso es que es tan importante que conozcamos la verdad, para que la verdad nos haga libre. Satanás es padre de mentira. Satanás nunca pensó que la muerte de Cristo sería la destrucción eterna de Satanás y sus ángeles caídos. Nunca, nunca, nunca. Ahora, ¿cómo Satanás iba a entender que Dios mismo sembraría a su propio hijo, el hijo de su amor, a quien Satanás lo conocía desde la eternidad? Porque él era el ángel más cerca de Dios. Así que él conoció a Jesús en el cielo. Él sabía que era el hijo de Dios. Entonces, ¿cómo él iba a entender que Dios mismo sembraría a Jesús como un grano de trigo en la tierra, para que de él surgiera la gran cosecha de los hijos de Dios? Imposible para él entenderlo. ¿Qué sucedió con Dios? Dios sacrifica un hijo para tener millones de hijos. Hoy, Nahum Rosario, cualquiera que sea su nombre, usted es parte de esa gran cosecha. Jesús, cuando habló de su muerte dijo: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, aleluya, se levanta con una cosecha. En otras palabras, Jesús está diciendo: el Padre me envió a la tierra para sembrarme como una semilla. Y toda semilla tiene que desaparecer por un tiempo. Usted no ve al otro día. Usted no ve al otro día la matita de tomates o la matita de lo que sea. De acuerdo a la cosecha y de acuerdo al carácter de la semilla, desaparece hasta que tiene que por medio de la tierra y la humedad, tiene que abrirse la semilla. En el caso de Jesucristo fueron solamente 3 días. Le tomó 3 días, aleluya, a él morir completamente. De forma, ¿por qué fueron 3 días? Porque si hubiera sido un día, hubieran dicho que Jesús lo que le dio fue un ataque epiléptico o alguna cosa. Aún así, eso fue lo que hasta hoy en día dicen los judíos, que Jesús nunca murió, que simplemente se lo robaron los discípulos. ¿Entiende? Wow, sabemos que él murió, aleluya, con una semilla. Dios sacrificó un hijo para tener millones de millones. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni percibir la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Es el plan de Dios, hermano. Nosotros no podemos sacar el amor. El amor es lo que le da valor a este sacrificio. Todos los intentos de Jesús para que Jesús no saliera de la tumba, todos
Le pusieron guardia romana, le pusieron esto, le pusieron lo otro. Hasta el día de hoy siguen negando. Muestra lo ignorante que Satanás es ante los planes eternos de Dios. Por lo tanto, quiero decirte algo, porque esto es práctico. Todos los intentos del diablo para mantenerte en una tumba, en la pobreza, en la miseria, en el despropósito, tú no tienes que permitirlo. Ten un propósito, que hay una semilla de Dios en ti. Hay resurrección dentro de ti. Y con esa resurrección que está en ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La misma semilla que estaba en Jesús está en ti ahora. Se llama vida eterna. Wow. Él seguirá intentando confundirnos, matarnos, enfermarnos, despropositarnos. Pero Él no puede. Si tienes el propósito, agárrate al propósito. ¿Y qué sucedió al tercer día? Jesús se levantó de los muertos. La resurrección es la prueba que Dios aceptó el sacrificio de la cruz para salvar a los pecadores. O sea, la resurrección es prueba de que Dios aceptó que la sangre de Cristo era lo suficientemente pura y eterna para limpiarnos de pecado, para purificar los cielos que habían sido contaminados con la rebelión satánica y para darnos una esperanza de vida. Por eso Pablo se burla de Satanás y su séquito cuando dijo: si Satanás y sus príncipes fueran tan sabios como se hacen ver, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Terrible metida de pata. Con la muerte de Jesús, Satanás fue vencido. Pobrecito Satanás. La celebración en el Hades solo le duró 3 días. 3 días. Jesús se levanta victorioso, risueño, aleluya, un nuevo capullo, saliendo, aleluya, con nueva vida, con una naturaleza resucitada, con toda. Ahora es Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahora tiene el poder de que su espíritu Él lo puede soplar sobre ustedes y sobre mí, para que vivamos en esa vida de resurrección. Se levanta victorioso sobre todo el plan de Satanás, para mantener el plan de Satanás, que quiere mantenernos en muerte espiritual, y le quita las llaves de la muerte y el Hades. En otras palabras, la muerte y el infierno son vencidos y no tienen control sobre los hijos de Dios. Jesús se le aparece a Juan y le dice: aleluya, yo soy el alfa y el omega, el que estuve vivo, el que estuve muerto, pero estoy vivo. Yo tengo las llaves. Aquí está el llavero. En 3 días de lucha con Satanás, en los infiernos, en el Hades, en el lugar donde iban antes los muertos, aquí las tengo las llaves ahora. Así que yo tengo las llaves, no las tiene el diablo. Por lo tanto, Satanás no tiene control sobre mi vida. No le des tanto crédito a él, porque ahora somos de Dios. Denle un aplauso a Jesús por esto. Bien. Se supone que yo esperaría ahora 50 días para el último misterio, porque Jesús estuvo en la tierra 50 días después que se levantó de los muertos. Bueno, o 40 días, perdón. 40 días, 10 días estuvieron orando. Así que se supone que yo esperaría 40 días para celebrar una fiesta que está dentro del ritual católico, la ascensión. La ascensión es más que un ritual. La ascensión es el 4º misterio. Es importantísimo. Jesús no podía quedarse en la tierra. Hebreos 1, 2 al 3. Me lo ponen ahí, por favor. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, que fue en la cruz, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Eso habla de la ascensión.
Jesús bajó del cielo para abrirnos el camino al cielo. Con el poder y la gloria de resurrección, Jesús traspasa los lugares celestiales, desde donde Satanás domina al mundo. Jesús sube al tercer cielo y se sienta a la diestra del Padre. Eso lo encontramos en el primer capítulo del libro de los Hechos, cuando Jesús se fue al cielo, fue recibido arriba. ¿Qué sucede en el cielo? Con su sangre santa en un cuerpo humano, Jesús la lleva al cielo para purificar al cielo de la rebelión de Lucifer. ¿Qué más sucede? Jesús nos abre el camino para que tengamos libre entrada a la presencia del trono de Dios. No tienes que morirte para ir al cielo. Tú tienes ahora, por medio de la sangre, yo entro a su presencia. Porque ahora Jesús es mi sumo sacerdote, está sentado a la diestra del Padre en un trono que está a la derecha del trono principal del cielo, donde está el Padre. Y ahí Jesús hace intercesión a favor mío. Un Jesús ascendido se sienta a la derecha del Padre para ser nuestro abogado defensor. Esto pone a Satanás turbado. Él no quiere que tú creas esto. Él no quiere que tú creas en el poder de la sangre. Él no quiere que tú recibas el poder del Espíritu Santo. Él no quiere que tú vivas esta vida abundante. Él no quiere que tú tengas fe. Él quiere mantenerte que estás solo y que tú siempre te estés quejando. Nadie me ayude, estoy solo. No, Él está a la diestra del Padre. No solamente eso, envió un consolador que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un defensor, es un abogado defensor aquí en la tierra. Pero en el cielo tengo a la mano derecha del Padre a Jesús intercediendo por mí ante el trono de la gracia. Así que cuando yo soy tentado, dice, acudamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para oportuno socorro. Wow. Esto turba a Satanás porque él no puede entenderlo. El plan eterno de Dios llega a su total cumplimiento. Por la sangre hemos sido justificados ante Dios, y no hay culpa o condenación de los hombres o de Satanás que nos pueda separar del amor de Dios. Estoy por terminar. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Solo esperamos la plenitud de nuestra salvación. Cuando entremos en la eternidad con Dios, sea que muramos o que Cristo regrese por lo suyo. 4 misterios. Aleluya. Encarnación. Aleluya. Crucifixión, resurrección y ascensión. Tanto así que nosotros estamos ascendidos judicialmente y legalmente con Él en lugares celestiales. Ahora esperamos la plenitud de nuestra salvación cuando entremos en la eternidad, sea que muramos o que Cristo regrese por lo suyo. Y todo esto, y termino con un verso, Efesios 2, 6 y 7. Juntamente con Jesús nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Oyó eso, hermano? Usted puede meterse en ese verso, que usted tiene un propósito eterno, que Dios va a usar su salvación, su redención, para que cuando estemos en el cielo, cuando estemos en el cielo o reinando en la tierra con Jesús, por la eternidad y la eternidad, haya una memoria, gloria a Dios, de que por la riqueza de la gracia de Dios y su bondad para con nosotros fuimos salvos, porque participamos del misterio de la encarnación, del misterio de la crucifixión, del misterio de la resurrección y del misterio de la ascensión. Esos son los 4 misterios que sorprendieron al diablo y los siguen sorprendiendo. Hágame el favor, recuérdeselos cada día para que usted viva en victoria. Alguien diga aleluya. En la cruz,
Jesús, siempre feliz con Él seré. En la cruz. Como parte de este evangelio, Jesús nos dejó una celebración de vida, que es la Santa Comunión, Eucaristía, Santa Cena. Los términos no son importantes, sino la realidad de lo que hacemos. Jesús, el día anterior a la crucifixión, vio un pedazo de pan, que estaban comiendo cordero, pero había pan y también usaban el vino para la digestión. Pero entonces de repente Jesús agarra el pan y ve en el pan, se ve el mismo, y dice: esto es mi cuerpo. Y sin darse cuenta, instituyó en aquel día la Santa Comunión, la cual es parte de nuestro ritual y de la práctica de toda iglesia que obedece a Jesús. Y en ese día Jesús tomó aquel pedazo y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Y todavía no lo había sido, pero ya Jesús podía percibir que ya eso iba a pasar pronto, el día próximo. Pero ya Él se vio, ya Él lo vio hecho. También cuando toma la copa dice: y esto es mi sangre. Ya no le llamó jugo ni vino, ya le llamó mi sangre. Ya no le llamó pan, le llamó mi cuerpo. Y por esta razón es que nosotros, no que estamos hablando de cambio de sustancia, ni no entramos en esos debates, no son importantes, porque Jesús no entró en ellos, Pablo tampoco. Lo importante es que tú tengas una experiencia de vida. Cuando tú recibas, hay docenas de mensajes acerca de la explicación de la Santa Cena en el púlpito, en un rosario, puedes ir a ellos. Por 9 años lo he estado predicando, pero hoy simplemente yo quiero que tú sepas, aleluya, que este es el cuerpo de Cristo que por nosotros fue entregado. Y el Espíritu Santo quiere que tú lo comas con la revelación de lo que es y que reciba los beneficios de esta salvación. El Espíritu Santo quiere que tú veas esto como la sangre de Cristo que fue derramada por ti. Por lo tanto, todo beneficio de ese cuerpo es tuyo. Puedes recibir la bendición que viene de ese cuerpo. Ese cuerpo fue crucificado para que el tuyo sea resucitado. Ese cuerpo fue enfermado para que el tuyo sea sanado. Ese cuerpo fue abandonado por el Padre para que Él nunca te deje ni te abandone. Recibe esos beneficios. Esa sangre fue derramada para que tú seas justificado. Sé justificado. Recibe la justificación, recibe el perdón de pecados, recibe la fortaleza, porque la vida está en la carne. Y en esta forma quiero que ustedes hoy reciban la Santa Comunión en este día tan glorioso de resurrección, la noche que fue entregado. Vengan los servidores.
Dios eterno, Dios creador, Dios de planes y propósitos. Gracias. Gracias por Jesús. Diga gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Diga gracias por la cruz. Gracias por la resurrección. Gracias porque participamos ahora del cuerpo de Cristo. Participamos de su salud, de su poder, de su gracia, de su vida. Y ahora en el nombre de Jesús, este es el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido. Recibo todos los beneficios que Jesús compró para mí en la cruz. En el nombre de Jesús, cómalo. Padre, gracias. Sangre de Cristo que por mí fue derramada para perdón de mis pecados, para mi justificación, para la derrota total de Satanás en mi vida, en mi iglesia, en mi cuerpo, en mi mente. Y ahora por medio de la sangre estoy reconciliado con Dios. Gracias que la sangre de Jesús, preciosa sangre, tómala en el nombre de Jesús y sé libre, sé sano. Amén. Preciosa sangre, dile. Preciosa sangre fluyó por amor. Dale gracias. Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias Padre, gracias Padre, gracias, gracias. Amén. Mientras cantamos eso, podemos ofrendar. Ofrendemos al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Siga cantando. Por favor. ¿Alguien viene a recoger mi ofrenda? Tu sangre. Cántelo.
Padre Dios de los cielos y la tierra, te doy gracias por cada niño, por cada joven, por cada hombre, por cada mujer que ha venido a este culto y que ha recibido la verdad de la palabra, ha recibido la bendición del sacramento de la Santa Comunión. Y ahora, Padre Santo, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Tú sigues real en nosotros. Yo pido que tú sanes al enfermo, levantes al caído, y que tú nos des un propósito de destino eterno, y que podamos fluir en eso, y que sepamos que somos más que vencedores. Yo pido que sean cubiertos por la sangre, que nadie les pueda hacer daño, y que el ángel del pacto los acompañe, y que donde quiera que usted vaya, usted sea un instrumento de cambio para bendecir a otros, para poder que otros conozcan a Jesús. Amaos unos a otros, que estemos listos para presentar nuestra vida si Cristo viniera en este día, o si nos tocara a nosotros irnos antes, que podamos escuchar la voz del Padre: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bendigo este pueblo que tú me has dado para que lo pastoree, que yo nunca les falle, que yo los ame y los pastoree con la pericia del Espíritu Santo. Oro por ustedes, mis santos, los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vaya y disfrute su día en el nombre de Jesús. Vaya con Dios, le amo.